Comunicaciones. Este tema, como todos los anteriores, también es un tema bastante importante. Y es un tema que yo los invito a la cual nosotros nos concentremos. Saber por qué los sistemas de gestión nos piden este requisito de las comunicaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de comunicaciones en los sistemas de gestión, nosotros siempre tenemos en la mente, porque los asesores así nos lo han dicho, porque los auditores así lo auditan, pero no le vemos el trasfondo de los requisitos que nos está pidiendo, ¿cierto? Que nos están pidiendo, que nosotros debemos cumplir. La organización debe tener un proceso de comunicaciones. La organización debe tener un plan de comunicaciones. La organización debe tener o establecer mecanismos eficaces para la comunicación. Entonces, antes de entrar en materia con respecto al numeral de comunicaciones, quiero que nos enfaticemos en estas definiciones que para nosotros va a ser importante, y así poder entender un poco el tema de comunicaciones dentro de los sistemas de gestión. Capacitación. La capacitación es un proceso que posibilita al capacitando la apropiación de ciertos conocimientos capaces de modificar los comportamientos propios de las personas y de la organización a la cual pertenece. La capacitación es una herramienta que posibilita el aprendizaje y por esto contribuye a la corrección de actitudes del personal en el puesto de trabajo. Divulgar. La divulgación se refiere a la acción de exponer y difundir un contenido que puede ser de interés público, bien sea sobre un tema general o específico. En la actualidad existe gran cantidad de herramientas y canales de comunicación a través de los cuales se puede divulgar cualquier contenido. Por tanto, la divulgación puede presentarse en diferentes formatos, bien sea escrita, en video o en audio. Lo importante de la divulgación es justamente promover la información y el conocimiento, poniéndolos al alcance de todos. Comunicaciones. La comunicación es un acto o proceso de paso de información a través de los mensajes significativos entre fuentes y destinatarios en interrelación, que partiendo de un código y contextos comunes y usando estrategias adecuadas, alcanza el efecto de hacerlos partícipes de sus respectivas intenciones y o estados. El proceso de comunicación, el proceso comunicativo o el acto comunicativo es la transmisión efectiva de un mensaje a través de un canal de comunicación, desde un emisor hasta un receptor. Plan de comunicaciones. Es un documento u hoja de ruta donde se traza el cómo, el cuándo y la manera en que dicha empresa se va a relacionar con su público con el fin de cumplir los objetivos que se proponga. Podcast. Es un contenido digital en audio y video que el usuario final puede descargar y consumir en cualquier momento o en cualquier lugar. También se define como podcast. Técnicamente es una publicación digital periódica en un audio o en un video que se puede descargar de internet. Flyers. Un flyer publicitario, o también conocido como folleto publicitario, es uno de los clásicos del marketing y la publicidad. El flyer contiene un mensaje con el fin de transmitir, vender o promocionar un producto o servicio por parte de empresas, pequeños negocios o incluso organizadores de eventos. Programa radial virtual. Es un contenido digital en audio que se transmite en vivo o grabado a través de un servidor de streaming en un horario determinado. Después de la transmisión en vivo, se sube a una plataforma digital para que el usuario final lo pueda escuchar o descargar en varias ocasiones. Esto se denomina podcast. Cuña radial. Es un contenido digital en audio que sirve para promover una idea o un comportamiento con un mensaje claro y conciso, que puede tener una duración entre 10 segundos a 45 segundos, el cual siempre debe ir enfocado en impactar a sus oyentes
para provocar el recuerdo del mensaje que quiera transmitir. Se repite frecuentemente dentro de una programación para que el oyente pueda captar el mensaje. Ya después de conocer estas definiciones que me parecen importante tratarlas y traerlas acá, vemos entre otras, y yo quisiera como aclarar un poquito según el concepto que nos regala. Arranquemos por divulgar. Normalmente las empresas con los sistemas de gestión lo que hacen es divulgarlo. ¿Qué es divulgar? Para nosotros, dentro de los sistemas de gestión, en las organizaciones, divulgar es lo que estamos haciendo en la gran mayoría de las organizaciones, es publicar una información en carteleras, publicar una información en la intranet, publicar una información en la nube o en las redes sociales de la empresa y ya no más. Pero nosotros no garantizamos si la gente realmente lo vio, si la gente realmente leyó la información, si la gente realmente entendió ese comunicado que nosotros publicamos. Y por supuesto, lo más importante, nosotros no averiguamos, nosotros no indagamos, nosotros no verificamos si la gente llevó a cabo o implementó esa información que nosotros queremos comunicar. O la pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿ustedes para qué divulgan? ¿Solamente para dar a conocer una información? No más. La divulgación es dar a conocer una información. Pero si nosotros nos vamos al concepto o a la definición de comunicaciones y al proceso de comunicaciones como lo vimos acá, ya la divulgación hace parte de las comunicaciones. La divulgación es la primera etapa de la divulgación. Pero cuando nosotros miramos el proceso de comunicaciones, nosotros tenemos que plantearnos lo siguiente a la hora de hacer una buena comunicación. Primero tenemos que mirar qué queremos comunicar. ¿Qué nos interesa comunicar? Y como vemos dentro del sistema de gestión tenemos muchas cosas por comunicar. Luego tenemos que mirar a quién vamos a comunicar, cuál es la población que nosotros vamos a tener que comunicar. Esa población, por supuesto, son nuestros trabajadores, pero nosotros tenemos que conocer un poco más de esa población. Posteriormente, nosotros tenemos que definir, ya cuando tenemos el definido el a quién, tenemos que definir el qué. Y ahí es donde está el quid del asunto. No es solamente publicar en carteleras, claro. El qué son carteleras, boletines, intranet, emisoras radiales, videos, podcasts, todo lo que ustedes quieran denominarlo, ese es el qué. Pero la divulgación va hasta allí nomás. Pero ya cuando nosotros hablamos de comunicación tenemos que agregarle un seguimiento a esa información que nosotros divulgamos, a esa información que nosotros publicamos. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es, bueno, yo ya publiqué en una cartelera, yo ya publiqué en la intranet, yo ya publiqué en una nube, yo ya publiqué en una cuña radial. ¿Ahora qué sigue? Indagar si las personas, si su público final, ¿cierto? Si su público final, el receptor de la información, realmente recibió la información. Y no solamente si recibió la información, sino que a nosotros nos parece importante también indagar si esa persona, primero, recibió la información, segundo, entendió la información, tercero, ya está aplicando esa información, porque yo me imagino que ustedes publican una política, publican unos objetivos, publican unos procedimientos de trabajo seguro o unos procedimientos en general. ¿Para qué? Pues para que la gente primero lo entienda y luego lo pueda aplicar en sus actividades, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿usted va más allá en el proceso de comunicaciones? ¿Usted indaga el proceso de comunicaciones? O sea que si la gente lo está implementando, y muchas respuestas son no, yo no indago. Es que como la norma no me pide que indague, claro, la norma, el requisito no nos dice que indague, pero es que la norma es clara donde nos dice, o el requisito es claro, donde nos dice nosotros tenemos que establecer metodologías eficaces, nosotros tenemos que establecer un proceso de comunicaciones. Y dentro de esas definiciones está el tema de que yo tengo que hacerle seguimiento a esa comunicación. No es que, es que yo hice un procedimiento y en el procedimiento coloqué la matriz de comunicaciones internas y la matriz de comunicaciones externas. No, tenemos que ir más allá. No es saber, si yo publiqué en una cartelera y hasta bonitas me quedaron,
pero vaya, pregúntele a la gente, primero si leyó la cartelera, segundo si entendió lo que publicó la cartelera y tercero, por supuesto que si ya está implementando lo que usted le comunicó. Entonces mire que sí es importante tener claro el concepto del proceso de comunicaciones, tener claro lo que nos piden. No es solamente, perdónenme, para efectos de auditoría tener un procedimiento y tener unas matrices de comunicaciones internas y de comunicaciones externas y ya, con eso yo paso la auditoría. Esa de pronto es una debilidad que tenemos tanto el responsable del sistema de gestión como los auditores. No se entran más allá del requisito y sí me parece importante en esta clase, me parece importante en este curso entender el tema de las comunicaciones. Consulran te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. administrativa@consulran.com. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulran.com. Cuando nosotros hablamos de un proceso de comunicaciones, nosotros tenemos que de pronto mentalizarnos o meternos en la mente de que el proceso de comunicaciones tiene unas etapas, tiene unas fases como el PHBA. En el caso de las comunicaciones, nosotros tenemos que hacer todo un estudio para poder implementar una buena comunicación dentro de las organizaciones frente a los requisitos del sistema de gestión. Entonces, ¿cuáles son esas fases que nosotros debemos tener en cuenta en los procesos de comunicaciones? Primero, tenemos que hacer una evaluación de la situación actual. ¿Cómo está la empresa actualmente en comunicaciones? ¿Cómo está en medios? ¿Cómo está en canales? ¿Cómo está en el entendimiento de las comunicaciones que usted quiere hacer dentro de las organizaciones? La segunda fase es el diseño de propuestas o el diseño de las estrategias que nosotros vamos a utilizar, por supuesto, con base en los resultados de esa situación actual de la organización. Un tercer paso es, ahora sí, una puesta en marcha. Implemente, pero ¿qué implemente? Pues implemente el diseño de propuestas que usted estableció con el responsable del sistema de gestión para saber cómo nos va a ir. Implemente, póngalo en marcha. Por supuesto, hay otra etapa que es el seguimiento. Este seguimiento es importantísimo para saber si lo que usted implementó, si las estrategias que usted implementó le están empezando a dar resultado. Pero ¿cuáles son esos resultados? Pues esos resultados es que si primero la gente ya lee el comunicado que usted publicó, segundo, que si la gente ya entendió ese comunicado que usted publicó y por supuesto si lo está llevando a cabo. Y la última fase del proceso de comunicaciones es el proceso de mejora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos un seguimiento, nosotros evaluamos si seguimos teniendo debilidades o no tenemos debilidades. Normalmente en un proceso que apenas estamos arrancando vamos a tener unas debilidades. Entonces la mejora es esto, es poder esas debilidades que nosotros empecemos a encontrar, empecemos a evidenciar, pues tenemos que seguir tomando planes de acción para que esas debilidades volverlas fortalezas, y las acciones preventivas es para que esas fortalezas que nosotros tengamos sigamos manteniéndolas como fortalezas y que no lleguen a tener, por supuesto, el tema de que se nos vaya a caer como una debilidad. Bueno, ya entrándonos un poco más a cada una de las fases del proceso de comunicaciones, nosotros arranquemos por la primera, la situación actual de la empresa a nivel de comunicaciones, ¿cierto?
¿Qué está utilizando la empresa? ¿Cómo está la empresa hoy en día para comunicar los requisitos de los sistemas de gestión? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer como responsables del sistema de gestión es entrar a hacer una evaluación en la organización con respecto a qué. Lo primero que tenemos que mirar es qué canales de comunicación estamos utilizando, ¿cierto? ¿Qué canales? Y saber primero también los canales. Sí, nosotros tenemos carteleras, pero venga, ¿dónde están ubicadas las carteleras? Si están en una buena ubicación, donde la gente vea dónde usted está publicando las cosas. ¿Será que sí se ve la cartelera? No, es que yo los publico en el intranet, pero la gente sí mira la intranet. Entonces es importante hacer una evaluación primero de los canales de comunicación. Por supuesto, también tenemos que mirar el tema de la población, tanto que se le transmite como recepciona la información. ¿Qué población? ¿Usted conoce la población de su empresa? Claro, yo la conozco, con nosotros llevan 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cómo no voy a conocer la población? Pero repito, en una evaluación de comunicaciones lo que nosotros tenemos que evaluar de nuestra población es ¿qué grado de escolaridad tiene mi población? Y aquí me parece importante que ustedes tengan en cuenta y conozcan su población. ¿Qué grado de escolaridad? O como mínimo, perdónenme, ¿usted sabe si la población suya sabe leer y escribir? Claro, ¿esto por qué? Porque es que cuando yo defino mi población, cuando yo conozco mi población, ya en el proceso de comunicaciones yo voy a saber si al que no sabe leer me toca transmitirle de una manera los requisitos, y al que sabe leer pues ya voy a buscar diferentes alternativas de cómo comunicarle. Pero normalmente uno de los errores que cometemos dentro de las organizaciones a la hora de comunicar los requisitos del sistema de gestión es que nosotros creemos que todos saben leer y escribir y enviamos la comunicación a todo el mundo por igual. Pero no, porque nosotros no conocemos la población. Y es importante que nosotros conozcamos la población de nuestra organización. Sitios donde están ubicados los canales de comunicación, como les decíamos ahora. No es que el canal de comunicación está ubicado o en las duchas de los trabajadores, o en la cocina, o en el almacén, o en la bodega, o está detrás del extintor, o está detrás de un archivador, y entonces nosotros no vemos esa cartelera, nosotros no vemos ese canal, ¿cierto? O está en la página web, o está en la intranet, pero preciso, la cartelera virtual de los sistemas de gestión está por allá guardada en un link que nadie ve, no la resaltan. Entonces eso también es importante que tenemos que nosotros evaluar sobre la ubicación, por supuesto, de los canales. Otra cosa o otro aspecto que tenemos que evaluar es el diseño de las piezas. ¿Sí? Acuérdense en las frases que nosotros veíamos al principio. Es que no fue lo que me dijiste, fue la forma como me lo transmitiste. Y es importante, nosotros tenemos que mirar el diseño de las piezas. Venga, el diseño de los folletos, el diseño de los boletines, ¿es algo agradable para la vista del trabajador? Porque es que la primera motivación es que el afiche, es que la pieza sea agradable. Segundo, que la pieza gráficamente diga lo que usted quiere exponer, que casi no haya letras. Porque imagínense una pieza gráficamente llena de fotos, llena de texto, pues la gente le va a dar pereza leer este diseño. Eso también tenemos que evaluarlo. No es publicar las cosas por publicar. Yo no estoy diciendo que lo que usted publique no sirve. Claro que la información que usted publica es importantísima, es clave. Pero lo que podemos observar es que la gente no está leyendo esas piezas gráficas que usted está publicando porque a los ojos de él no son agradables. Los colores son feos, los colores son apagados. Nosotros tenemos que mirar si tiene colores vivos, si tiene colores agradables, repito, para la vista. No es llenar una pieza, no es llenar un folleto de fotos, no es llenar un folleto de texto, que la combinación de los dos, mejor dicho, a uno le da pereza leer ese folleto, mirarlo exclusivamente nos da pereza. Ahora, ¿qué metodología podemos utilizar nosotros en la evaluación de las comunicaciones, de la evaluación dentro de la organización? Recorridos por las instalaciones. Hay que hacer un recorrido por las instalaciones.
Mirar todo esto que ya acabamos de ver, mirar los canales de comunicación, la ubicación de los canales de comunicación. Hay que mirar gráficamente y tomar fotos de los diseños que estamos trabajando. Adicional a eso, hay que hacer entrevistas a la población. Entrevista a la población, pregúntele. Oiga, venga, ¿usted lee las carteleras? ¿Usted lee los comunicados que enviamos? ¿Usted lee las piezas gráficas que nosotros enviamos? No, ¿por qué no? Sí, venga, ¿qué tal le pareció? ¿Entendió? ¿Qué entendió? Entonces hay que entrevistar a la gente, hay que preguntarle a la gente. Y por supuesto, con base en esas dos anteriores, nosotros tenemos que hacer un análisis de la información. Por supuesto, de todo lo que recogimos, de las inspecciones que hicimos, del recorrido que hicimos dentro de las organizaciones, tenemos que organizar esa información, tenemos que hacer un análisis de información, por supuesto, para poder seguir con el estudio de la organización dentro de la evaluaciones, dentro de la evaluación de las comunicaciones dentro de la empresa. Si nosotros tenemos que hacer encuestas a la hora de entrevistar a la gente, hay que tabular esas encuestas. Normalmente cuando uno entrevista a la gente, uno lo entrevista a través de una encuesta. Y hay que saber entonces, luego sacar unos resultados y mostrarle al responsable del sistema, oiga, mire, de tanta población que tenemos, tanta población respondió que no lee las carteleras, que no lee los folletos, y nos da la explicación de por qué no lee. Otra población nos dará a decir, sí, nosotros sí leemos los folletos, son chéveres, son bonitos, son agradables. Sí, mire, el primer folleto que ustedes publicaron fue de riesgo eléctrico, el segundo folleto que ustedes publicaron fue de los peligros, el tercero de la política. En fin, es importante tener esa estadística de saber quiénes respondieron que no leen y quiénes respondieron que sí, ¿cierto? Para poder entonces presentar un informe sobre toda esa evaluación que nosotros debemos hacer. Consulran te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. administrativa@consulran.com. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulran.com. Adicional a esto, ya pasamos a la segunda fase, que es el diseño de las estrategias de comunicaciones. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta esos resultados de la evaluación, porque nosotros, ¿cómo vamos a inventarnos unas estrategias de comunicaciones? Nosotros, ¿cómo vamos a hablar de estrategias si todavía no tenemos ni conocemos si estamos bien o mal a nivel de comunicaciones? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pues reunámonos con el responsable del sistema, reunámonos con el equipo de los sistemas de gestión y miremos cuáles fueron los resultados, y con base en esos resultados nosotros tenemos que definir, por supuesto, ¿cierto? Nosotros tenemos que definir primero qué vamos a comunicar, ¿cierto? ¿Qué vamos a comunicar? Y aquí es claro, dentro de las estrategias nosotros tenemos que definir primero qué queremos comunicar. En esta reunión con el equipo de los sistemas de gestión tenemos que saber qué queremos comunicar, y créanme que cosas por comunicar hay muchísimas. Puede que yo no les pueda dar todas. Sé que de pronto tenemos que comunicar la política, los objetivos, los peligros,
los resultados de las mediciones, los resultados de la revisión gerencial, los resultados de los indicadores, los resultados de las evaluaciones de los accidentes, de las investigaciones de los accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más bien yo los invito es para que sepamos cuáles son las fuentes que nosotros debemos consultar, las fuentes primarias. Por comunicar de los sistemas de gestión hay muchísimo, repito, pero una de las fuentes principales puede ser el decreto 1072, ¿cierto? En el capítulo 6, donde nos dice todo lo que diga comunicar, eso tenemos que empezar a armarlo como las fuentes y los temarios que nosotros debemos comunicar. Otros son las normas técnicas que nos piden que nosotros debemos comunicar los requisitos del sistema, caso tal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, que también es importante que nos digan allí qué tenemos que comunicar. Por supuesto, las diferentes normatividades legales que el gobierno saque en diferentes temas, que saquen, por ejemplo, para el tema del COVID, para el tema de las pandemias, para el tema de cómo tenemos que reintegrarnos a las organizaciones, para el tema de los aforos. Normalmente en estas normatividades legales siempre hay un requisito que dice: la organización debe comunicar estos procedimientos, la organización debe comunicar estos protocolos, la organización debe comunicar esas directrices. Entonces aquí también nos parece importante. Otra fuente importante que nosotros nos podemos basar son los requisitos del cliente. Normalmente en los requisitos del cliente, el cliente nos dice: ustedes tienen que comunicar esto, y nos da un listado. Entonces, mire que ya definiendo, por supuesto, claro, nosotros tenemos que mirar a la hora de definir los temarios a comunicar dos aspectos: el aspecto interno y el aspecto externo. Pero mire que en estas fuentes que acabamos de ver, allí podemos comenzar a separar qué es la comunicación interna, qué tenemos que comunicar internamente y qué tenemos que comunicar externamente, ¿cierto? Entonces mire que sí es importante. Entonces, primero, en esta etapa de definición de estrategias tenemos que definir, establecer los temarios que debemos comunicar. Luego, como yo les decía hace un rato, cuando ya yo tengo definido el qué quiero comunicar a nivel interno, repito, y a nivel externo, yo tengo que definir quiénes son los receptores del mensaje. Mire que lo otro es, yo tengo que definir las partes interesadas de las comunicaciones. ¿Y quiénes son nuestras partes interesadas? Primero, los receptores del mensaje. Los receptores, o sea, quiénes van a recibir a quién nosotros le vamos a comunicar. Y de ello tenemos que saber si son gerentes, si son directores, si son supervisores, cuántos son operarios, cuántos trabajan en servicios generales, entre otros cargos, por supuesto. Pero como yo les decía, preguntarles, estudiarlos, evaluarlos como mínimo el estudio académico que han tenido, ¿sí o no? Preguntarles que si saben leer y escribir. Mire que esto es importante y esto no lo vemos en las organizaciones. El tema de los receptores, si saben leer y escribir. ¿Por qué no lo vemos? Porque nosotros no le preguntamos a la gente. Nosotros creemos que mucha gente o mucha población de nosotros saben leer y escribir. Pero nosotros nos podemos encontrar con trabajadores de nosotros, no los de la oficina. No, o sí, de pronto en la oficina la señora del aseo. Yo no creo que... O bueno, la gran mayoría hoy ya sabrá leer y escribir, pero ¿cuántas personas que nos colaboran con el aseo saben leer y escribir? Y nosotros debemos contemplar eso. Bueno, cuando nosotros evaluamos a nuestro receptor si sabe leer y escribir, allí yo defino entonces el emisor. Aquí yo defino entonces el emisor. Claro, porque es que yo tengo que saber, si ya conozco mi población receptora, yo tengo que saber y tengo que escoger quién me va a comunicar, ¿sí o no? ¿Quién me va a comunicar? Y así mismo yo defino las estrategias, yo defino los diseños de las piezas, si las piezas van a ser visuales, si las piezas van a ser solo texto, si las piezas van a ser en un video, donde yo le cuente a la gente. Claro, vamos a tener metodologías en donde nosotros vamos a definir, por supuesto, qué vamos a querer comunicar.
Entonces, hablando de los emisores del mensaje, saber si es el responsable del sistema de gestión el que va a comunicar. Segundo, el COPAS es el que va a comunicar, porque el COPAS también tiene que comunicar cosas, ¿cierto? El comité de convivencia laboral también tiene que comunicar cosas. Responsables de las campañas, responsables de las actividades también. El gerente también puede comunicar. Acuérdense que uno de los requisitos que nos piden es que nosotros debemos comunicar los resultados de la revisión gerencial. ¿Y quién mejor que el gerente lo haga? ¿Sí o no? Bueno, otro aspecto que nos piden acá es definición de los canales de comunicación a utilizar. Ay, claro, mire, ya llevamos el tema de definir los temarios. Ya tenemos la evaluación de las partes interesadas o definición de las partes interesadas. Tercero, definición de los canales a comunicar. Claro, cuando yo conozco mi población, ahora yo debo definir los canales de comunicación. Venga, lo voy a hacer a través de mensajes de WhatsApp, lo voy a hacer a través de correos electrónicos. ¿Por qué no lo trabajamos a través de un video? ¿Cierto? Le contamos a la gente a través de un video los requisitos del sistema de gestión, cada uno de los requisitos del sistema de gestión. Le comunicamos la política, le comunicamos los resultados de los objetivos, le comunicamos los resultados de los indicadores. Uy, eso sería también una buena herramienta. Lo hacemos a través de la página web o a través de la intranet de la organización. Bueno, también puede servir otra herramienta, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no salirnos del esquema y crear, por ejemplo, un canal de una emisora interna de la compañía? Crear un canal como una emisora interna de la organización. Uy, qué chévere sería. Somos innovadores. ¿Por qué no ayudarnos de la tecnología? Y podemos crear ese canal privado de comunicaciones, canal de audio privado de nuestras organizaciones. Que todo el día suene música y que entre canción y canción nos boten información de los sistemas de gestión, nos boten esos tips, ¿cierto? De que si ya se realizó los exámenes médicos, recuerde de ponerse los elementos de protección personal. Uy, eso sería una herramienta fabulosa. Por supuesto, otra herramienta es, yo quiero seguir comunicando a las personas que siguen yendo a trabajar de manera presencial el tema de las carteleras. Entonces, mire que podemos encontrar diferentes canales de comunicación, redes sociales también, podemos utilizar las redes sociales de las empresas. Entonces, aquí es importante también entonces definir los canales de comunicación. Y por supuesto, el último aspecto en esta parte de definir la estrategia es qué metodología vamos a utilizar para comunicar. Entonces, aquí también viene, ya definí el canal. Ya definí que va a ser a través de un televisor, ya definí que va a ser a través de las carteleras, ya definí que va a ser a través de los mensajes de WhatsApp. Pero venga, hay que definir la metodología a utilizar a la hora de comunicar estos mensajes. Lo vamos a hacer por piezas gráficas. O sea, un flyers donde nosotros vamos a colocar una foto pues que prácticamente diga el 90% del mensaje que queremos y de pronto el 10% adicional con un texto muy corto, un texto llamativo, donde la gente pueda, al ver ese flyers, pueda ya saber qué es lo que usted quiere comunicar. Lo podemos hacer, como ya lo decíamos, videos animados, ¿cierto? O videos institucionales o videos llamativos. No pueden ser necesariamente videos largos, necesariamente pueden ser videos, lo que nos interesa mejor a la hora de establecer los videos es que sean videos llamativos. Realmente que nos interesa no es que sea una voz que duerma, ¿sí? Que es que yo quiero impactar con este video, pero contrato a una persona que se duerme al leer un texto. Claro, pues la persona que va a hacer, puede ser que el video sea una buena herramienta, pero las características de la hora de hacer el video, como el flyer, pues no va a tener el impacto que queremos, ¿cierto? Lo otro también puede ser en podcast. Así como nosotros podemos grabar un videito cortico, también podemos grabar un podcast cortico o un podcast llamativo. Acuérdese que el podcast también puede ser solo audio, ¿no? Y el podcast es más difícil porque usted tiene que cautivar a su población, tiene que
cautivar a su parte interesada para que escuche el audio, hacerlo concentrar, cautivarlo. Pero también puede ser otra herramienta. Normalmente los audios o los podcasts pues también se manejan a través de la emisora virtual, lo que yo les decía. ¿Por qué no contemplar esa posibilidad también? Ya cuando nosotros con todas estas características definamos las estrategias, ¿qué nos dice cuál es la siguiente fase mejor? Ponerla en marcha, implementarla, ponerla en marcha. Ya usted elaboró los flyers, ya usted elaboró los videos, ya usted elaboró los podcasts. ¿Y qué tenemos que hacer? Publicarlo, llevarlo a la realidad, publíquelo, ya sea en redes sociales, en los televisores que tienen como carteleras, o las carteleras que con la metodología anterior, o envíelos por WhatsApp, ¿cierto? O publíquelo en redes sociales. Llévelo a cabo, implementelos. Ya elaboró los diseños, ya elaboró los videos, quedaron bonitos, publíquelos. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a la siguiente etapa. O sea, la etapa de puesta en marcha es publique esas cosas. Publique eso a toda la población objeto. ¿Sí? Porque yo me imagino que cada pieza gráfica, cada video, cada podcast va a tener una población objeto. ¿Sí? Listo, ya lo publiqué, ya lo puse en marcha. Vamos a dar un tiempo para saber si la gente entonces lo lee, no lo lee, lo entiende, no lo entiende y por supuesto lo aplica. Y es lo que nos vamos a la siguiente etapa, que por supuesto es el seguimiento a las estrategias. Este seguimiento a las estrategias tenemos que sí o sí llevar a cabo a través de unos indicadores. Volver a hacer unas encuestas a la gente, preguntarle a la gente que si realmente, primero, oiga, usted sí observó el flyer que yo envié por WhatsApp, que yo envié por correo. Oiga, usted sí vio ese flyer que yo publiqué en la cartelera. Usted sí escuchó el audio o el podcast que yo le envié por WhatsApp. Usted sí pudo ver el video que yo subí en la nube sobre el tema de riesgo eléctrico, sobre los resultados de las lecciones aprendidas de las investigaciones de los accidentes. Eso tenemos que hacerlo sí o sí a través de unas encuestas, y eso nos va a tener que arrojar unos indicadores. Nosotros tenemos que medir esa eficacia a través de unos indicadores, y nosotros tenemos que definir cuáles son los indicadores adecuados para poder determinar si la gente lo leyó, si la gente lo vio, si la gente lo entendió. Y si nosotros nos vamos a esa etapa de comunicaciones, tenemos que primero crear unos indicadores, un indicador o varios indicadores donde nos digan, la gente ya empezó a ver el canal de comunicación, la gente ya empezó a ver las carteleras, la gente ya empezó a ver los videos, la gente ya empezó a escuchar el podcast. Segundo es, luego de escuchar ese audio, luego de escuchar la gente ya empezó a leer, ya la gente ya empezó a entender el podcast. Segundo indicador, entendimiento del mensaje que usted quiere comunicar. Y por supuesto, un indicador o unos indicadores donde usted va a medir si la gente ya está implementando lo que leyó o ya está implementando el mensaje que usted le comunicó y que él ya leyó y que ya entendió. Entonces mire que aquí hay que poner unos indicadores, y en esta etapa es importante, muchachos, aclarar dos conceptos. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Entonces allí también tenemos que tener esa claridad de que, sí, yo vi que usted publicó, y otra cosa es decirle, yo observé lo que usted publicó. Vemos que sí existe una diferencia. El ver es simplemente pasar rápidamente por la cartelera y vi que había algo diferente, mientras que si yo hablo de observar, es que yo me detuve en la cartelera o yo me detuve en el correo electrónico a mirar, a observar qué fue lo que usted me envió, y por supuesto le doy una lectura y hago un análisis o un entendimiento del mensaje que usted me quiere comunicar. Ya cuando yo tenga esos indicadores, por supuesto yo me voy a dar cuenta, después de esos indicadores, qué tengo que mejorar. Y viene la última fase, la quinta fase que veíamos, las mejoras, la fase de mejora. Y por supuesto, repito, de acuerdo a esos indicadores que nosotros ya debimos haber tomado, de acuerdo a esas estadísticas, nosotros nuevamente tenemos que proponer un plan de acción
para mejorar eso que de pronto nosotros encontramos como una falencia, como una debilidad, y volverla fortaleza. Venga, ¿qué tenemos que hacer? No, es que de pronto ese flyer lo ubicamos donde no era, o de pronto el video se lo publicamos a la hora que no era, o de pronto el podcast creímos que de pronto la gente lo iba a entender, pero para nosotros es mejor entonces el video, o no, esa radio virtual nos ha servido porque la gente durante las 24 horas le gusta escuchar música, y vemos que al escuchar música y entre canción y canción le ponemos un mensajito de lo que queremos transmitirle a la gente, ya lo ha asimilado, lo ha entendido, es más, ya se burla de las cuñas, ya canta las cuñas, y para nosotros eso es importante. Entonces, esas acciones de mejora, repito, nosotros tenemos que trabajarlas con base en las estadísticas de los indicadores. Entonces, esas son como el proceso de comunicaciones que nosotros tenemos que desarrollar a la hora de comunicar a nivel interno, por supuesto, y a nivel externo. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta esas 5 fases, y no es solamente como lo hacemos actualmente en muchas empresas, que es el procedimiento. No solamente yo tengo un procedimiento y tengo una matriz, 2 matrices, una de comunicación interna y otra de comunicación externa, pero cuando el auditor realmente se ponga en el detalle de verificar que esas matrices de comunicación interna como comunicación externa realmente sí lo están aplicando, se va a dar cuenta que no están aplicando, que solamente lo dejan en papel. Entonces, esto tampoco, el tema de comunicaciones, es para dejarlo en papel. ¿A mí de qué me sirve como responsable del sistema de gestión? De tener el mejor sistema de gestión. El mejor sistema, los mejores indicadores, los mejores objetivos, las mejores inspecciones, los mejores recorridos a la hora de hacer evaluaciones del sistema de gestión, las mejores revisiones gerenciales. ¿De qué nos va a servir si nosotros no le comunicamos estos resultados a la gente? Entonces no nos va a ayudar mucho. Y acuérdense que la comunicación también hace parte de la toma de conciencia. Porque cuando la gente conoce algo, cuando a la gente se le da a conocer una información, ellos empiezan a tomar conciencia, o les va a servir para la toma de conciencia. Entonces mire que sí es importante, repito, la comunicación, llevarla a cabo, no dejarla en un procedimiento y no dejarla en unos folletos, o en unas matrices donde van a exponer qué van a comunicar en comunicación interna y qué van a comunicar de manera externa. Repito, si el auditor se pone a evaluar estas 2 matrices, se va a dar cuenta que usted lo tiene en papel y que todo lo que usted escribió en esas matrices no lo ha aplicado en la vida real. Entonces, muchachos, es importante medir estas comunicaciones, y acuérdense que ya los requisitos, tanto las normas anteriormente nos pedían un procedimiento, pero hoy en día ya el requisito no es un procedimiento, hoy en día es un proceso de comunicaciones. Si usted mira el requisito, textualmente nos dice: la organización debe establecer un proceso de comunicaciones, y esta palabra proceso es diferente a un procedimiento. El proceso incluye estas 5 fases que acabamos de ver. Entonces, muchachos, espero lo puedan implementar, este tema de comunicaciones, dentro de las organizaciones. Ya con este tema podemos dar por finalizado el módulo de comunicaciones. Les agradezco muchísimo su atención a esta capacitación. Quiero hacerle 2 invitaciones importantísimas antes de irnos. La primera invitación es que si les gustó esta capacitación, lo invito para que me regale un like y se suscriba al canal. Y la segunda invitación que les quiero hacer es que esta capacitación, tanto la presentación como ejemplos de formatos y demás documentos, la van a encontrar también en nuestra aplicación de SIC Radio, que la pueden encontrar en las diferentes plataformas, y también la pueden encontrar en www.sicradio.com. Muchas gracias.